Ya, chicos, vamos a iniciar entonces. Coloquen en su cuaderno, escriban en su cuaderno la fecha de hoy. Vamos a revisar el PowerPoint que tenemos para la clase. Entonces, a partir de la clase de hoy, se supone, o se espera, más bien dicho, que ustedes puedan entender este tema y puedan entonces aplicarlo para desarrollar los ejercicios que están en la guía. ¿Ya? Así que Ya. obviamente, si queda duda, si no se entiende, pregunte y vamos a abordar su inquietud. ¿Ok? ¿Me dicen si estoy proyectando? ¿Ven la diapositiva? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Sí. Muchas Sí, sí gracias. se ve, tío. Ya, muchas gracias. Estamos trabajando, ¿cierto?, el contenido de geometría. Muchas gracias. Ya, vamos de nuevo. Entonces, geometría, trabajamos hoy día lo siguiente. Fíjense bien en lo que tenemos acá. ¿Qué unidad de medida será más adecuada para expresar las siguientes longitudes? Bueno, acá tenemos un cuaderno, ¿cierto? Queremos observar la siguiente medida de este cuaderno, la medida de este lado, ¿ya? Entonces, ¿qué unidad de medida sería la más adecuada para poder medir este lado del cuaderno? Solamente ese lado me interesa saber. Entonces, ¿qué unidad de medida sería la más adecuada? ¿Recuerdan unidades de medidas? Estas unidades de medida que han visto en años anteriores para medir en este caso esta longitud, este lado del cuaderno. ¿Qué unidades de medidas podríamos usar? ¿Qué dicen ustedes? Ahí pueden desactivar su micrófono para indicarme algunas unidades que sean acorde o la más adecuada para medir el lado de ese cuaderno. ¿Cuáles creen ustedes? Una regla. Ya, alguien me dice por ahí una regla. Ya, vuelvo a repetir acá la unidad de medida. Unidad de medida. ¿Quién tiene otra idea? Centímetro. Ya, centímetro. Centímetro, milímetro. Milímetro. Ya, alguien dijo por ahí Pulgada. milímetro. Otro dijo Metro. pulgada. Ya, Metro. otra persona dice Metro. metro. Ya. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Se le ocurre algo más? Tenemos reglas, centímetro, milímetro, pulgada, metro. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo por ahí? No escuché muy bien. Centímetro. Ah, centímetro. Ya, muy bien. Tenemos entonces para medir acá regla, centímetro, milímetro, Kilómetro. pulgada, metro. ¿Cierto? Kilómetro. Kilómetro. Ok. Kilómetro. Alguien está llegando, permiso. Ahí está admitido. Ok. Entonces, han nombrado acá varias unidades de medida. Y ojo con regla, porque regla no es una unidad de medida precisamente. La regla es un instrumento de medida. Es un artefacto que nos permite medir, ¿cierto?, las longitudes de algún objeto. Entonces, de estas medidas que están acá, chicos, ¿cuál sería la más adecuada para medir el largo de un cuaderno? ¿Cuál creen ustedes que sería acá la más Pulgada. adecuada? Metro. Centímetro. Centímetro. Ya, veamos. Alguien que me dijo por ahí metro. ¿Quién fue? Pulgada. Ya, pero alguien dijo metro. Otra Pero, persona. profe, Ya, ¿quién es yo? el Damián. Ya, Damián. Hola, ¿cómo estás? Damián, dime por qué crees que se puede usar el metro para poder medir ese lado del cuaderno. Ah, profe, que me equivoqué, me confundí. Ya, entonces no sería el metro. No. Ya, ¿por qué no metro? ¿El centímetro? Ya, a ver, espérame un momentito. ¿Por qué Damián dice que no es el metro? Dice que se equivocó en decir metro. ¿Por qué entonces se equivocó? Porque los metros son 100 centímetros y el cuaderno, el lado del cuaderno que usted dijo es menos de 1 metro. Ya, ajá, ya. Muchas gracias, Damián. Hola, ¿por qué centímetro? Algo chiquitito.
¿Cómo? ¿Por qué? Algo chico. Ah, ya, entiendo. Porque es más chiquitito entonces. Y se ocupa entonces esa medida más Porque pequeña. el metro es muy grande. Ah, el metro es muy grande. Ya, perfecto, bien. ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, milímetros? Porque es una medida muy chica. Muy chica para el tamaño del cuaderno. Ya, perfecto. Muy bien, buenas observaciones, chicos. Se puede, pero es mucho. Ya, se podría medir en milímetros, pero es mucho que... Pero muchos milímetros. Ah, sería muchos milímetros. O sea, más conveniente el centímetro. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, muchas gracias. Perfecto, excelente, de acuerdo. Sería centímetro. Ya. Acá, ¿qué unidad de medida sería la más adecuada para expresar la siguiente longitud? En este caso queremos saber el grosor de este fósforo. Entonces, ¿cómo podemos medir el grosor? ¿Con qué unidad de medida? ¿Mm? Milímetro. Milímetros. Milímetros. Ya, varios me dicen milímetros, ya como unidad de medida. ¿Por qué sería más adecuado milímetro acá? Es más pequeño que un centímetro más o menos. Ya, muy bien, ¿cierto? Observamos que la Ya. distancia que hay entre un punto y otro, dada el ancho, el grosor de este palito de fósforo, es mucho menor que un centímetro. Así que sería más conveniente usar una escala, una unidad de medida más pequeñita. Ya, muy bien. Acá, ¿qué unidad de medida se podría utilizar para medir el largo de la autopista? De esta autopista por acá, por Avenida Santa Rosa. Metro. Varias personas y alguien dijo kilómetro por ahí. Kilómetro. ¿Quién dice? Kilómetro. Me parece que Saray dijo kilómetro. Kilómetro. Ya, a ver quién me dijo kilómetro, me explique por qué cree que kilómetro. Porque es muy largo. ¿Por qué? Porque es demasiado largo. Si lo usáramos con metros, estaríamos contando 1, 2, 3, hasta el final, hasta allá. Avenida Santa Rosa, Avenida Rosa. Ya, o sea, si contamos con metros estaríamos mucho rato contando, ¿eso me dicen? Sí, porque un kilómetro significa como milímetros. Ya, ok. ¿Alguien más tiene una idea de por qué usar kilómetros en vez de metros? Porque los kilómetros son más largos que los metros. Ok, ¿y las autopistas miden kilómetros de distancia? Sí. Ya, Sí. perfecto. Ya, muy bien, chicos. Ok, vamos con lo siguiente. Lo que me han dicho ustedes son unidades de medida que son las más adecuadas para estos contextos que hemos visto. Bueno, vamos con lo siguiente ahora. Van a tomar su lápiz y grafito y van a hacer la actividad que está ahí. Ahí sí. Dibuja en tu cuaderno un cuadrado que mida 5 unidades de largo. Ya, y la Maite, perfecto. Ya, muy bien. Recuerden usar las reglas ahí. Ya, bien, Martina Contreras. Ya, perfecto. Ahí también veo a Skios de KJD, que no alcanzo a ver quién es, pero está bien. Ok, ya. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Entonces, ¿cuántas unidades de largo mide en total su contorno? Entonces, ¿cuántas? 5 unidades. Ya, hay algunos que dicen 5 unidades. La pregunta es, ¿cuántas unidades de largo mide en total su contorno? 50. Hay otra persona me dice 50. Ya, tenemos 5, 50. ¿Cuánto me dijo alguien por ahí? 20. 50. 20, 25, escuché. ¿Ya? Entonces, respondiendo, Pablo Porque también. 5 por 5, 25 más 5, 30, 30, menos 5 de 25. Ya, Pablo, gracias. Ahora, ¿alguien me podría indicar cuál sería el contorno de ese cuadrado? Que me muestre en la cámara el cuadrado y que recorra con su dedo el contorno. Ya, por favor, muéstrame ahí. Te estoy proyectando. Entonces, muéstrame el contorno de ese cuadrado. Con tu dedo anda señalándome ahí. Ya, solamente ese lado.
¿Eso sería solamente el contorno? Todo eso. Ah, ya. Entonces tenemos el lado de arriba, el lado que está a la derecha. ¿Qué más? Ahí. Ya. El lado de la izquierda Abajo. y el lado de abajo. Todo eso es contorno. Perfecto. Entonces, ¿cuánto mide en total ese contorno? Si consideramos que cada cuadrito es una unidad. Entonces, ¿cuántas unidades mide en total el 5. contorno? ¿Cuánto? Entre todo, ¿Sí? ¿Todo el contorno? 40. ¿Por qué 40? 24. Cuenta cuántas unidades tienes en el lado de arriba. ¿Cuántas unidades tienes de largo? 5. Ya. Ahora cuenta cuántas unidades de largo tienen en el lado derecho. 5. Ya. Entonces, ¿ahí cuánto llevamos en total? 5. 5 y 5. 10. Ya. Ahora cuenta cuántas unidades tiene abajo, la base, el lado de abajo. 5. ¿Cuánto llevamos ahí? 25. Ya llevamos cuánto entonces en total. Ya. 15. Y por último, el lado de la izquierda. ¿Cuántas unidades hay? 20. Ya. Sí, 20. Entonces tenemos 20 en total, ¿cierto? Como dicen por ahí los compañeros. Muchas gracias. Entonces tiene 20 porque hay que considerar el contorno. Es decir, chicos, el lado, cada uno de los lados de la figura. El lado que está arriba, el lado que está a la derecha, el lado que está acá abajo, en la parte inferior, y el lado que está a la izquierda. Y eso hay que contar. ¿Cuántas unidades hay en cada lado? Bien. ¿Cuántos cuadraditos contiene? Pregunta número 2. 25. 25. 25, ¿ya? ¿Qué hacen ustedes para saber cuántos cuadraditos contiene esa figura? ¿Qué hicieron? Yo lo conté Ya, de 5 a 5. ¿contaste 5 en 5? Ok. ¿Alguien hizo algo más o algo distinto para saber cuántos cuadraditos hay dentro de esa figura? Ah, ahí escribió la Sofía. Multipliqué 5 por 5 y me dio 25. Yo conté aquí arriba 5, ¿Ya? y hacia abajo igual 5 y multipliqué 5 por 5 me dio 25. Ah, o sea, tomaste la medida de lo que está arriba con la medida del lado para poder calcular la cantidad que hay adentro. Ya, muchas gracias, Sarai. ¿Por qué se te ocurrió eso, Sarai? Es que mi hermano me enseñó eso, que cuando me costara mucho contar algo era mucha cantidad, contar lo de arriba, lo del lado y que lo multiplicara. Cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque hay cuadraditos, ¿cierto? Dentro de esta figura. Las 25 unidades cuadradas. Esas 25 unidades cuadradas las podemos también escribir como 25, una U y un 2 chiquitito arriba de la U. Entonces eso también se lee como unidades cuadradas. Bien, ahora, pregunta 3. ¿Qué relación existe entre la medida de los lados y su contorno? El cuadrado tiene 5 a 5. Totalmente son iguales. Ya, bien, Aileen. El cuadrado entonces tiene 5, ¿cierto? Unidades. Y tiene los lados iguales. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. 4. ¿Y cuánto mide cada lado? En este caso, en este ejemplo que acaban de 5 construir. centímetros. Entonces, si tenemos un cuadrado que tiene 4 lados y cada lado tiene 5 unidades, ¿qué podríamos hacer matemáticamente para encontrar su contorno? Sumarlo. Ya, hay alguien que me dice sumar. ¿Qué sumaría? 5 más 4. Cin- O 4 más 5. 5 más 4, 4 más Le da 5. 9. 5 más 4, si sumamos 5 más 4, o 4 más 5, eso nos da 9. Pero habíamos visto que el contorno del cuadrado no es 9, sino que es 20. ¿Qué podríamos hacer entonces con esos números? Al parecer no es sumar. Multiplicarlo. 5 por 4 queda 20. Ah, 5 por 4 te da 20. Ya, es decir, ¿qué deberíamos hacer entonces? Ya, bien, está bien. Multiplicar 5 por 4 queda 20. Y ahí da
La medida de los lados y su contorno. Bien, excelente. Bien, entonces ahí está una relación, ¿cierto? Y si lo hiciéramos sumando, ¿qué deberíamos hacer? Sumar 5 y 5. ¿5 y 5? ¿5 más 5? Pero 5 más 5, ¿cuánto da eso? 10 10. más 5 más 5, 10 por 2, serían 20. Ah, ya, ahí sí. Ahí podríamos tener entonces eso. ¿Ya? Yo. Dígame, tenemos acá una forma que es sumar la medida de los lados, ¿ya? La medida de los lados, no los lados, sino que la medida. Estamos usando acá los números. Tenemos que sumar la medida de los lados para encontrar también el perímetro, o bien, más rápido, multiplicar. ¿Ya? Perfecto. Ahora, pregunta 4. ¿Qué relación existe entre la medida de los lados y su superficie? ¿A quién se le ocurre algo ahí? ¿Qué podríamos hacer? 25 Es el Multiplicar. Múltiplo del 5. múltiplo del 5. Ya, bien, por ahí salió Bien, mamalón. una idea muy buena, que es el Julillo. múltiple de 5. Múltiplo de 5 por 5. 5. 5 por 5. 25. 25. ¿Quién me podría explicar qué habría que hacer entonces para conocer esta cantidad de cuadraditos que contiene la figura? ¿Qué relación tienen esos números con la información que está en el cuadrado? Multiplicando lo de arriba y lo de abajo. Ya, bien, por ahí salió algo, multiplicando lo de arriba y lo de abajo, ya. Entonces si multiplicamos el valor de ese lado, 5, por el valor de este otro lado, 5, vamos a obtener 25 en total. ¿Se entiende eso? Sí. Ya. Ahora, hagan lo siguiente, dibujen en su cuaderno un rectángulo que mida lo siguiente. Ya, ahí está mostrando, voy a fijar ahí a SKDJ y no sé cuánto más. Ya, ok. Bien. Entrando. Ya, ahí tenemos entonces, muy bien. Ah, ahí está la Martina con la tía. Perfecto. 10 y 4. Ya, muy bien. Entonces, veo que ya varios tienen ya sus cuadritos. Ah, incluso la Tiare lo marcó los cuadritos que van adentro. Y ahí está la Tiare Núñez. Ya. Entonces ahí tiene su 10. Entonces estamos hablando del contorno, de nuevo. 28. 24. 28. 28. Hay algunos que repiten el... 28. 28. Ya, hay algunos que dicen 28 y 24. 24. Alguien que me dijo 28, ¿me podría explicar por qué es 28? Ya ves, Camilo. Sí. Dime, ¿qué hiciste tú para encontrar el perímetro? Tomé el 10 y el 4 dos veces y me dio 28 porque lo repite dos veces. Ah, ya. Tomaste entonces, tomaste el 10 y el 4. Cuando dices que tomaste 10 y 4, ¿qué significa eso? Ah, ya, que sumaste ya 10 más 4. Y eso, Y eso da 14. ya, Más otros 14 da 28. más otros 14 y eso da 28. Entonces, ¿qué hiciste acá, en otras palabras? Sumaste la medida del largo con la medida del ancho, ¿ya? Entonces, como hay un largo de 10 y un ancho de 4, sumaste eso y dio 14, perfecto. Pero también tenemos otro largo de 10 y también tenemos otro otro ancho de 4. Entonces esa suma se tiene que multiplicar por 2 porque aparece 2 veces la figura. ¿Fue así? Sí. Ya, bien, bien. Entonces, una forma de encontrar acá el contorno de la figura es sumar, ¿cierto? El largo, la medida del largo más la medida del ancho, se suman esos dos y luego se multiplica por 2. ¿Y por qué? Porque hay 2 largos y hay 2 anchos. Número 2. ¿Cuántos cuadraditos contiene? Entonces, ¿cuántos cuadraditos hay ahí encerrados en ese rectángulo? Hay 40.
Ya, la 40. Sofía, Jesús, 40. varios más dicen que 40. 40. Es 40. 40 porque 40. 4 por 10 es 40. Entonces, 40. 40 unidades cuadradas, ¿cierto? Y son 4 cuadraditos de largo y 10 de ancho. Explícanos, por favor, qué hiciste tú para encontrar la cantidad de cuadritos que están contenidos dentro de esta figura. Multipliqué 4 por 10. Porque son 4 cuadraditos de largo y 10 de ancho. Ah, ya. Entonces acá multiplicaste Sí. la medida del largo por la medida del ancho en este caso por la medida del largo. En realidad, el orden va a ser igual porque recordemos que la multiplicación, si yo multiplico 10 por 4 4, por 10 es 40 y 10 por 4 es 40. es lo mismo, ¿cierto? Es conmutativo. Solamente cambia la posición. Perfecto, muy bien. Ahora, la última pregunta, ¿qué relación existe entre la medida de los lados y su contorno? ¿Qué hay que hacer para, con la medida del largo y la medida del ancho? ¿Qué hay que hacer para encontrar la medida del contorno? ¿Se sumaba primero o se multiplicaba? ¿Qué había que hacer ahí? ¿Se multiplicaba? Multiplicar. Para el contorno, recuerden, es decir, lo que está acá en la medida del lado, lo que va por fuera. Entonces, antes de multiplicar, recuerden que hay que sumar, ¿ya? Recuerden que se sumaba, como dije alguien por ahí. Entonces, largo más ancho. La medida del largo más la medida del ancho, eso se suma. Y luego se multiplica por ¿cuánto? ¿Cuántas veces aparece el largo y el ancho en la figura? ¿Cuánto? 2 anchos y 2 largos. Ah, entonces hay que multiplicar por 2, ¿cierto? Entonces sumamos la medida del largo más el ancho y multiplicamos por 2. Ahí está entonces el contorno. Así podemos saber el contorno. ¿Y cuál sería la relación que existe entre la medida del lado, de los lados del rectángulo y su superficie? ¿Qué deberíamos hacer para encontrar la cantidad de cuadraditos que contiene esta figura? ¿Cuántos cuadraditos tiene? Sumar los resultados y después multiplicarlo por 2. Ya, ojo ahí, porque eso es lo que hacemos para el contorno. Multiplicar. Ya, muy bien, multiplicar. Entonces, en este caso, para conocer la cantidad de cuadraditos que hay dentro del rectángulo, se multiplica. Entonces hay que multiplicar el largo, la medida del largo, por la medida del ancho. 6 de largo y 20. ¿Ya? Alguien dijo por ahí 6 de largo. Ese sería largo. De ancho. ¿Y qué más? 6 de largo y 4 de ancho. Y 4 de ancho. Ya, para conocer el área, ¿qué hay que hacer? ¿Sumamos? ¿Sumamos esas medidas o las multiplicamos? Multiplicar. Bien, se multiplica largo por ancho. Entonces 6 por 4. ¿Cuál es el producto de 6 y 4? Tablas de multiplicar. Producto de esos números. Multiplicación. 6 por 4. 4. Bien, 24. 24 unidades o unidades cuadradas. Y 4 unidades. ¿Solo unidades? ¿O estamos contando cuadraditos que hay adentro? Cuadradito. Entonces serían unidades cuadradas. Y se escribe ese 2 arriba. ¿Ok? ¿Por qué unidades cuadradas? Porque lo que estamos contando acá son estos trocitos que tienen forma de cuadraditos. Y cada cuadradito es 1. Entonces, ¿cuántos cuadraditos hay? Entonces hay 24 unidades de forma cuadrada. ¿Ya? Ahora el perímetro. ¿Cómo conocemos el perímetro? ¿Qué hay que hacer para determinar el perímetro? Sumar o multiplicar. Ya, tenemos entonces sumar o multiplicar. ¿Qué cosa vamos a hacer con eso? Sumar o multiplicar, ¿qué cosa? ¿Qué medidas? El largo y el ancho. Ya, largo y ancho. Ya, entonces largo 6, ancho 4. ¿Qué hay que hacer con eso primero? Con la medida del ancho y el largo. ¿Se multiplicaba o se sumaba primero? Primero se sumaba. Bien, primero se suma. Perfecto, entonces 6 más 4. Y luego
Ese resultado se multiplica por... 2. Bien, ¿y por qué era por 2? Porque se repite 2 veces. Bien, porque se repite 2 veces, ¿cierto? Porque aparece 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Perfecto. Entonces acá, ¿cuál sería el resultado de eso? 6 más 4 es 10, y a multiplicar por 2. ¿Qué tenemos después? 20. 20 unidades. ¿Ya? 2 por 3, ¿cuál sería el producto? 6. 6. 6 unidades o 6 unidades, perdón, aquí tenemos centímetros. ¿Sería centímetros o centímetros cuadrados? Si es área. 6 centímetros. Centímetros. Cuadrado. Ya, centímetros, pero cuadrado. Recuerden que el área es superficie. ¿Cómo escribimos acá la expresión para encontrar el perímetro de esa figura? ¿Qué escribiríamos? 3 más 2. Ya, 3 más 2, excelente. Y luego de sumar, Por 2. Multiplicar por 2. multiplicar por 2. Muy bien. Entonces, 3 más 2, ¿cuánto es? 5. Y al multiplicar por 2, ¿cuánto da? 10. 10. ¿Cómo calculamos el área ahí? ¿Cuál sería el resultado del área de ese rectángulo? ¿Quién lo puede decir rápidamente? El área de ese rectángulo. 7 por 5. Ya, bien, 7 por 5, y eso es... 35. Bien, 35 centímetros o centímetros cuadrados. Cuadrados. Excelente, muy bien. Perímetro. ¿Cuál sería el perímetro? ¿Cuál sería ahí el perímetro? 7 más 5. 7 más 5 Por 2. por 2. Multiplicado por 2. Muy bien. Y acá, entonces, 7 más 5, ¿cuánto es? 12. Ya. 24. Y a multiplicar por 2, 24. Muy bien. Y ahí serían centímetros, centímetros cuadrados. Centímetros. 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 Bien. Centímetros. ¿Quién podría decir que es el perímetro de una figura? El perímetro es... La longitud de algo. Ya, la longitud, ¿cierto? No sé qué. El área. ¿Sí? ¿Qué es el área entonces? El área de cuadrado hay adentro de la figura. Bien, ¿cuántas unidades cuadradas hay dentro de la figura? Medida de algo. Hay dentro de la. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de la superficie. ¿Aprendieron cómo se calcula el área del triángulo? ¿Queda claro eso? Sí. ¿Sí? Profe, ¿Ya? Sí. Bien. Dígame. hay un niñito, hay una persona, un niño ¿Ya? que está diciendo que regrese a algunas, algo así que está, algunas actividades. Ya, voy a ir revisando acá. La 1 me parece que preguntaba alguien por ahí, la 1 y la 2. Bien. ¿Se entiende también cómo calcular el área del rectángulo y el perímetro del rectángulo? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, para el perímetro, ¿qué hay que hacer entonces? Para calcular el perímetro de un rectángulo. Hay que sumar el ancho por el largo y Ya, sumar. Hay que multiplicar. Primero hay que sumar, después multiplicar. Bien, primero sumar, ¿cierto? Ancho y largo y después multiplicar por 2. Por dos. Y Por dos. para calcular el área de un rectángulo, ¿qué hay que hacer? Multiplicar. Multiplicar, ¿qué cosa? Multiplicar. ¿Ya? ¿Qué se multiplica? el ancho por el El largo. ancho por el largo. Perfecto.